Buenas tardes, buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es el aparato locomotor. ¿No? Cabe la pena destacar un poco de que más que aparato locomotor, lo que vamos a hablar va a ser del sistema óseo, sistema articular y sistema muscular. Debido a que aparato locomotor sería todo aquel mecanismo que genera la función de la marcha o el movimiento en el ser humano, ¿tá? Para lo cual se necesita un sistema nervioso y demás medios. ¿Tá? No abarcaremos sistema nervioso en esta clase. Solo hablaremos sobre generalidades del aparato locomotor. ¿Tá? Cabe destacar que el aparato locomotor va a estar compuesto, mejor dicho, el sistema musculoesquelético va a estar compuesto por músculos y huesos, ¿tá? De los cuales vamos a englobar tejido muscular, tejido conectivo. ¿Tá? En la conjunción de estos dos elementos vamos a hablar de los tipos de hueso, vamos a hablar de los tipos de músculo y vamos a hablar de regiones características. ¿Tá? La idea de hoy es que sea una clase introductoria a lo que es el aparato locomotor. Posteriormente, de más videos, iremos viendo lo que es el eje axial, tanto columna vertebral como miembros, ¿tá? Tanto superiores como inferiores. Entonces, cabe un poquito la pena destacar, voy a dejarles libre la pantalla si pueden ver bien la diapo, que el sistema muscular va a estar compuesto por músculos, como bien dijimos. Vamos a centrarnos en el músculo estriado esquelético. ¿Tá? Si recordamos, el patrón estriado esquelético es el patrón muscular en el cual tenemos estrías derivadas por la sumatoria de los sarcómeros, ¿tá? Que van a estar dentro de las miofibrillas. Entonces, músculo estriado esquelético se puede dividir según sus características estructurales en que sea fusiforme, en el primer caso, que se vea con forma de uso, forma usada. En el segundo caso, también es fusiforme, pero con dos vientres musculares, como se llama el bíceps. El digástreo, también fusiforme, pero con un tendón que los une y los separa, a su vez. El poligástrico, ¿tá? Que son varias, va a tener varios tendones en su medio, ¿tá? Como en el caso del recto anterior del abdomen. El unipeniforme, ¿tá? Que solo tiene un grupo de fibras musculares de forma de pluma, ¿tá? En uno de sus lados, como en el caso del palmar interóseo. ¿Tá? Bipeniforme, que tiene también forma de pluma, como pueden ver, con fibras anguladas hacia los lados del tendón. Es típico del recto anterior del cuádriceps. Y en este caso tenemos acá el multipeniforme. El multipeniforme es la disposición típica del músculo deltoides a nivel del hombro. ¿Ah? Cada uno de ellos va a tener su forma particular porque va a tener una forma particular de ejercer fuerza sobre del hueso y generar movimiento. ¿Ah? Los tipos de huesos que vamos a tener. Como ya sabemos, vamos a tener huesos que van a ser diferenciados según su composición y según sus dimensiones estructurales. ¿Tá? El hueso puede ser un hueso plano, ¿tá? En el caso de que el largo y el ancho tienen valor y la profundidad es muy reducida. ¿Tá? El caso típico va a ser los huesos del cráneo, ¿tá? Como pueden ver en el primer lugar, en el primer dibujito, donde ven que el hueso tiene una capa de tejido compacto, una capa esponjoso y otra capa de tejido compacto. Esta configuración estructural se denomina diploe, ¿tá? Y es típica de los huesos planos, ¿tá? Como por ejemplo también lo ve en la escápula. Bien, huesos largos, donde la dimensión de longitud va a predominar con respecto a las otras dos dimensiones. El típico hueso largo va a ser el hueso de los miembros, ¿tá? Húmero, radio, cúbito, fémur, tibia, peroné. Todos ellos son huesos largos, al igual que las falanges y los metacarpos y el metatarso. ¿Tá? También tenemos la peculiaridad de que los huesos largos van a tener en sus epífisis, ¿no? Vale recordar que las dos extremidades les llaman epífisis y el centro les llama diáfisis. Las epífisis van a tener la peculiaridad de tener mayor concentración de hueso esponjoso, ¿tá? Y en gran parte de ellos vamos a tener células sanguíneas, progenitoras, células madre, ¿tá? Lo que se denomina médula ósea roja en las epífisis, ¿tá? Más que nada en las epífisis proximales de algunos de los huesos largos. ¿Tá? Y en el centro vamos a tener un canal óseo en el cual vamos a tener la médula ósea amarilla, ¿tá? Cubierta más que nada por tejido adiposo. Después tenemos huesos cortos, como vemos acá, que es el caso de la mano, en el cual tenemos los huesitos del carpo, que son todos huesos pequeños, huesos cortos, se llaman, donde ninguna de las dimensiones predomina sobre la otra. ¿Tá? Los huesos cortos se van a encontrar más que nada en el carpo y en el retropié. ¿Okay?
Siguiendo el caso de los huesos, tenemos también huesos irregulares, como en el caso de las vértebras, ¿tá? En el cual tenemos un cuerpo que forma la región anterior y un arco posterior, en el cual va a estar formado por las apófisis espinosas, láminas, apófisis transversas. Entonces, en este caso, no vamos a tener una dimensión que predomine sobre las otras, pero a su vez el hueso no va a tener una forma característica, ¿tá? O sea, no va a tener una dimensión que predomine, pero tampoco va a tener una forma que lo relacione, ¿tá? Y también, como ven acá en la imagen, tenemos la rótula, que va a ser la vedette de los huesos sesamoideos, ¿tá? Los huesos sesamoideos son los huesos que tienen forma de semilla de sésamo, por eso se llaman sesamoideos, que se encuentran normalmente entre una parte blanda y un hueso, ¿tá? A veces son para disminuir la fricción de la parte blanda sobre el hueso y evitar rupturas y lesiones, y por otro lado también aumentando los ángulos de inserción, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la rótula, aumenta los grados de inserción del ligamento rotuliano. Por lo tanto, el cuádriceps tiene que hacer menos fuerza para poder extender la rodilla. Es como una ventaja biomecánica, ¿tá? Una ventaja en fuerza. Tiene que hacer menos fuerza para generar el movimiento. Bien, y los huesos entre sí se van a unir por articulaciones, ¿tá? Recordemos que la articulación es la unión entre dos o más huesos. Estas articulaciones pueden ser móviles o no móviles, ¿tá? Dentro de esta nomenclatura vamos a entrar a ver lo que son las articulaciones de tipo diartrosis, ¿tá? Que son articulaciones que tienen cavidad, y después articulaciones las no móviles o poco móviles son las articulaciones que se denominan sólidas según alguna bibliografía, ¿tá? Dentro de las sólidas vamos a tener a lo que antes denominamos anfiartrosis, que son las articulaciones cartilaginosas, y por otro lado la sinartrosis, ¿tá? Que son las articulaciones fibrosas. Entonces vamos a tener estas tres clasificaciones de articulaciones. Articulación con mucho movimiento, diartrosis. Articulación con escaso movimiento, anfiartrosis o cartilaginosas. Y articulación sin movimiento, sinartrosis, ¿tá? O fibrosas. Como característica peculiar, las diartrosis van a tener una cápsula articular, como ven acá, que envuelve las superficies articulares, va a tener una membrana sinovial que recubre la cara interna de esta cápsula y produce un líquido que se llama líquido sinovial. Este líquido sinovial va a circular disminuyendo la fricción entre las carillas articulares y a su vez nutriendo también el cartílago. Favorece la nutrición cartilaginosa. Recordemos que este líquido sinovial se forma por un extrafiltrado del plasma, ¿tá? A nivel de los plexos que existen en la cápsula articular, ¿tá? También esta articulación va a tener un cartílago articular que va a recubrir las dos carillas articulares, compuesta más que nada de cartílago hialino, este cartílago que es tan potente y tan fuerte que tiene la peculiaridad de tener mucho tejido de colágeno. Este colágeno va a estar en la región más cercana al hueso, dispuesto perpendicular al hueso, y más a la superficie de la estructura del cartílago, una disposición más que nada paralela, ¿tá? Y entre la región más basal y la región más apical va a tener fibra de colágeno dispuesta de diferentes formas que sirven para disipar las fuerzas, ¿tá? Como pueden ver en la imagen de la izquierda, vamos a tener varias estructuras que se encuentran aledañas a las articulaciones tipo diartrosis, como son la membrana sinovial, como son las bolsitas serosas o bolsitas sinoviales que tienen líquido sinovial en su interior, que también es para evitar la fricción entre partes blandas y hueso, ¿tá? Vainas sinoviales que permiten un mayor discurso del tendón. Muy bien. Después, en otra presentación, veremos los subtipos de articulación de diartrosis, ¿tá? En este momento quiero únicamente que nos detengamos en que existen móviles, que tienen sus características estructurales especiales, poco móviles y sin movimiento, ¿tá? Dentro de las articulaciones sólidas, que eran las que hablábamos que podían ser anfiartrosis o sinartrosis, vamos a tener las que son de tipo sincondrosis, ¿tá? Que más que nada es el cartílago articular, el cartílago de crecimiento que se encuentra entre la cabeza del hueso largo y el resto de diáfisis del hueso largo, ¿tá? Y por último vamos a tener a la sínfisis, que es otro tipo de articulación anfiartrosis, otro tipo de articulación cartilaginosa, en el cual va a unir dos regiones óseas por medio de un cartílago,
¿tá? Como por ejemplo sucede en los discos intervertebrales, ¿no? Este anillo fibroso con un núcleo pulposo que va a unir los somas o los cuerpos vertebrales. Y a nivel de la pelvis se encuentra la sínfisis pubiana, ¿tá? Que va a estar unido por esta articulación llamada sínfisis cartilaginosa. Por el lado de las fibrosas, que acá vamos a tener el caso, por ejemplo, de los huesos del cráneo, que van a estar formados por suturas, ¿tá? Se encuentra un ligamento sutural que va a estar entre las placas de hueso plano. ¿Tá? También tenemos la confosis, ¿tá? Que es la articulación típica del hueso con el diente. ¿Tá? Y después la sindesmosis, que son esas membranas de tejido conectivo, membrana interósea, que se encuentran entre dos huesos largos. La típica, por ejemplo, como vemos en la imagen, en el antebrazo, también lo tenemos en la pierna. ¿Tá? Bueno, acá tenemos más características de lo que son las articulaciones de tipo sinovial o diartrosis o articulaciones con cavidad articular. ¿Tá? Como por ejemplo, vamos a tener varios ejemplos aquí. Por ejemplo, acá tenemos la articulación del atlas con el axis, en el cual podemos ver una típica articulación de tipo trocoide, en la imagen con la letra F. ¿Ah? ¿Por qué? Porque vamos a tener movimientos de rotación siguiendo el eje longitudinal de la apófisis odontoides del axis. ¿Ah? Bien, después, en la E, tenemos el trapecio, como ven, uno de los huesitos del carpo, uniéndose con el primer metacarpiano. Esta articulación es de tipo encaje recíproco o de silla de montar. Esto permite los movimientos que se dan de deslizamiento en casi todos los ejes. ¿No? Acá en la D vamos a ver la articulación coxofemoral, la articulación de la cadera, ¿tá? Que es una articulación de artrosis de tipo enartrosis o esferoidea. Permite movimiento de flexión, extensión, rotación, abducción y aducción. ¿Tá? Es una gran movilidad, ¿tá? Es la articulación que presenta mayor movilidad en conjunto con la articulación del hombro, ¿tá? La articulación glenohumeral. Inclusive se puede destacar que la glenohumeral y la coxofemoral son en artrosis, siendo la coxofemoral más estable que la glenohumeral, por lo tanto es menos móvil que la glenohumeral. Bien, y después acá tenemos la articulación radiocarpiana. La articulación radiocarpiana, central radio. Y el carpo va a tener una connotación de tipo condilia. Es una diartrosis de tipo condilia, ya que permite los movimientos de flexión, extensión e inclinaciones laterales, tanto a nivel cubital como para nivel radial. Y de su lado, en la C, tenemos la articulación del codo, el complejo articular del codo. ¿Por qué complejo? Porque está formado por más de dos articulaciones, en el cual podemos ver que es una articulación de connotación troclear, permite los movimientos en bisagra, en flexión y en extensión. ¿No? Un poquito más, y bien de forma grande, lo que es una diartrosis en formación, ¿no? Lo que es una cápsula articular, lo que son las carillas articulares formadas por cartílago hialino, ¿no? Algunas estructuras que existen dentro de la articulación para mejorar la coaptación. En el caso de la rodilla, por ejemplo, vamos a tener el fibrocartílago llamado menisco, que mejora la coaptación articular y la congruencia articular. ¿Qué quiere decir que sean congruentes? Bueno, que dos estructuras se correspondan anatómicamente. Que si una superficie es cóncava, la que la consigue es convexa, de manera tal que encajen perfectamente. Eso significa congruencia articular. ¿No? Muy bien, por acá vamos a dejar este video pequeño introductorio al aparato locomotor y el próximo video que haremos va a ser sobre columna vertebral.